Entonces, ustedes dentro del balance del estado de resultados también van a hacer un análisis horizontal. Vamos a empezar por el análisis horizontal, que es saber el peso porcentual que tiene cada uno de esas cuentas dentro del balance, ¿cierto? Cada una de las cuentas. Ahora, dentro del estado de resultados, además de hacer esos análisis tanto horizontal, que hasta ahora vamos a hacer horizontal, vamos a hacer un pronóstico del año 2025, que es este que está corriendo, ¿cierto? Ninguno de ustedes todavía ha tenido balances de este año, porque todavía no ha terminado. Ustedes tienen hasta el 2024. Y eso sí, compañías que en el 2024 no van a sacar todavía. Entonces, vamos a hacerlo sobre el último. Vamos a proyectar el 2025. Para mi caso, como es algo para mostrarle a ustedes, pues yo traje haciendo de cuenta que estamos en el año 2021, que está corriendo el 2021, pues yo tengo que hacer un pronóstico acerca de este año. Vamos a abrir dos columnas, uno que diga base pronosticada y otro que diga pronóstico inicial. ¿Listo? Vamos a abrir ahora la plantilla que ustedes tienen conmigo, en donde ustedes ya hicieron pronóstico de ventas, ¿se acuerdan? Y también pronóstico de costos, ¿cierto? Bueno, entonces con base a eso, voy a volverlo otra vez acá para decirles qué hice acá. Antes de hacer esa proyección, yo me voy a esa plantilla. Y en esa plantilla, yo lo que voy a hacer es un promedio. Resulta que, por ejemplo, si me voy a histórico de ventas, ustedes hicieron las ventas del 2024, ¿verdad? Que son datos actuales, y pudieron hallar las ventas del 2025, es decir, pronosticaron las ventas del 2025, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar al lado de la columna, perdón, de la fila de las ventas del 2024 y le voy a decir, señor Excel, promédieme. Entonces, promedio, abro paréntesis y voy a arrastrar todos los valores de ese año. 2024, Y él automáticamente me promedia el valor de esas ventas. Es decir, acuérdense que aquí estamos hablando de las unidades vendidas. Entonces, más o menos, ¿cuántas unidades vendidas se hicieron en el año 2024? ¿Listo? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el 2025, porque ustedes también ya lo tienen pronosticado, ¿verdad? Entonces hago promedio y me voy a promediar todo listo. Ya tengo el promedio del 2024 y del 2025. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una tasa de crecimiento, es decir, dentro del 2024 y 2025, ¿cuál fue el crecimiento que hubo en cuanto a esas ventas? O en su defecto pudo haber un decrecimiento, ¿cierto? Pudo haber generado un decrecimiento de esas ventas. Entonces, volvemos otra vez, vamos a hacer año actual, ¿cierto? Menos el año anterior sobre el año anterior, que es este, y como yo ya lo tengo acá, lo voy a poner acá, que me dice que es un 28% el crecimiento. Profe, pero ¿se hace es con el mes último o se hace con el promedio? Porque ahí cogiste fue el último mes. Entonces ahí pregunto, ¿es con el promedio o con el último mes? Perdón, es con esto, el promedio. Ah, Tienes ok. toda la razón, gracias. Sí, pensé que había cogido el otro, no la sé. Más, sí, tienes toda la razón. El año actual, que en este caso es este, Sí. menos el año anterior, Dividido el año anterior. sobre el año anterior. Bueno, sí. Listo. Ah. Si quiero colocarle más decimales, pues entonces me quedan 2,3. ¿Listo? Es decir que estamos diciendo que para el año 2025 las ventas, dentro de mi pronóstico, las ventas pueden crecer en un 2,3%. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con los costos. Me voy para los costos y hago exactamente lo mismo. Entonces voy a promediar promedio hago exactamente lo mismo acá.
Listo. Y ahora sí, voy a sacar entonces el valor. Le digo que, por acá, más año actual Menos menos el año anterior sobre el año anterior. sobre el año anterior. Y en Y porcentaje. esto lo voy a poner en porcentaje. Ya sabemos que 1,4. Entonces estamos, miren, el factor es positivo, estamos diciendo que va a haber un crecimiento de los costos del 1,4. Si se dan cuenta, pues sí tiene lógica, porque si mis ventas crecen, los costos también tienen que crecer, ¿cierto? Necesito más producción, ¿sí o no? Entonces pueden crecer. Listo, entonces con base a ese 2,3 y 1,4, con eso vamos a empezar a proyectar mi estado de resultados. Entonces, base pronosticada es donde yo voy a colocar los porcentajes. Yo estoy diciendo acá que es un 2,3, que voy a generar el crecimiento de ventas, y en cuanto a los costos, un 1,4. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, con base a eso, voy a decir, voy a pronosticar, ¿cierto? Entonces, voy a colocar este de acá, ¿cierto? Que es mi año 2020. Lo voy a multiplicar 1 más la base pronosticada, para que me diga más o menos cuánto es en ventas para el año 2021, que en este caso para ustedes sería el 2025. ¿Listo? Exactamente hago lo mismo con los costos. Entonces digo que mi base actual, que es el año 2020, lo voy a multiplicar por 1 más. la base, que en este caso sería el 1,4%. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces ustedes saben que la utilidad bruta acá es igual a La este suma de ambos. menos este, ¿cierto? Listo. Ya tenemos pronosticada la utilidad bruta. ¿Sí? Ventas y servicios. Miren, todo lo que tenga que ver con ventas y servicios, promoción y publicidad, ¿a qué se le atribuye? A las ventas, ¿cierto? Entonces, para generar, esto es un pronóstico, muchachos, las cifras obviamente pues no van a ser exactas, pero sí vamos a pronosticar más o menos cómo puede ser el estado de resultados de este año. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, todo lo que tenga que ver con ventas y promoción y publicidad, pues le vamos a aumentar la base del 2,3%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las ventas, ¿verdad? Tiene que ver con las ventas. Por eso lo vamos a hacer así. ¿Listo? El gasto general y administrativo, que generalmente no tiene que ver mucho con la parte de ventas, pues la vamos a dejar quieta, incluso la podemos poner igual. Es un pronóstico. ¿Listo? Porque, a ver, muchos informes que tienen ustedes incluso dicen cómo va la proyección este año. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que leer muy bien el informe, porque muchos de ellos dicen, por ejemplo, los gastos operacionales se proyectan que van a aumentar un 2%. Usted ya tiene el dato para que haga su base pronosticada. ¿Listo? Pero ese hay que leerla. Si no lo encuentro, entonces lo hago con lo que tengo, ¿verdad? Pero no deben de leer antes de realizar esa base de pronóstico. ¿Listo? Entonces, con base a eso, ustedes dicen, bueno, la ventas y promoción tiene que ver con las ventas netas, pues entonces le voy a atribuir la misma variación porcentual. ¿Vale? Entonces, hagamos la misma variación porcentual, colocamos el dato de acá y lo vamos a multiplicar Uno más el valor porcentual. valor porcentual. ¿Listo? Lo mismo, ponemos el dato, lo multiplicamos. Este valor. Lo estoy haciendo paso por paso porque no les voy a olvidar más. ¿Listo? Bueno, entonces si usted separa la celda, ustedes me van a entregar un informe así parecido, que yo vea que, mira, yo me paro acá y estoy viendo exactamente lo que usted hizo. ¿Listo? Importante que todas las fórmulas estén amarradas. ¿Listo? Los gastos generales, pues habíamos dicho que le vamos a dejar tal cual. Entonces, no porque sea así, porque ellos pueden incluso variar sus gastos, ¿cierto? Sino estamos haciendo una proyección, un pronóstico. Si ustedes dentro del informe de gestión
identifican que ellos ponen que hay un crecimiento para este año, lo colocan, muchachos, lo ponen como base porcentual pronosticada, ¿listo? Hipervinculan o ponen una nota al pie. Ustedes ponen acá, por ejemplo, pone aquí, clic derecho y me dice insertar comentario. ¿Listo? Y me dice, este dato, esta base pronosticada se sacó del informe de gestión del año tan. ¿Listo? Entonces con eso yo ya puedo saber y verificar que todo está correcto. ¿Listo? Bueno. ¿Qué seguimos? Seguimos total de gastos operacionales. El total de gastos de operación pues es la sumatoria de todo lo anterior, ¿sí o no? ¿No? Sí. Ah. Pusiste doble, profe, le pusiste doble. Listo. Utilidad operacional. ¿Cuál es la utilidad operacional? La utilidad bruta. Menos el total de gastos. Esta, ¿verdad? Sí. Menos esta, ¿cierto? Listo. Bueno, sigue. Otros gastos. Intereses. Bueno, importante. Si ustedes miran el estado de resultados de ustedes, muchas veces los rubros no son iguales. Sí. ¿Listo? No van a ser iguales. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Que ustedes tengan dudas. Por ejemplo, digamos que este es el mío. Intereses sobre bonos y deudas. ¿Qué será eso? Muchachos, ustedes me imagino que ya ven costos, contabilidad, deben saber acerca de eso. Si no, lo preguntan. Profe, ¿qué es esto? Para uno poder ayudar, auxilio, pero si no dice nada, pues ahí sí estamos, ¿verdad? Por ejemplo, intereses sobre bonos y deudas. Intereses que paga la empresa sobre esas deudas, ¿cierto? Como yo no tengo ese dato, yo voy a suponer que la deuda sigue siendo la misma. Para mi ejemplo, pues repito, no es que porque la profesora dijo que era la misma, la pongo la misma, no, porque el caso de ustedes puede ser diferente. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que lean el informe de gestión. Entonces, sigamos acá. Digo interés igual, digo, bueno, voy a simular que las deudas o los intereses son exactamente iguales. los mismos. Diferencial de cambio sobre deuda, miren. El diferencial de cambio, que era lo que yo les estaba acabando de decir ahorita, el diferencial de cambio sobre deuda y el diferencial cambiario en cuentas comerciales tienen mucho que ver con la devaluación de la moneda. ¿Listo? Mucho que ver con la devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como estoy bajo una base pronosticada, yo digo, ¿qué hago? Mira los dos últimos años, en mi caso, 2019 y 2020, digo, en cuánto cerró la tasa diferencial del dólar frente al peso. ¿Listo? Por ejemplo, 4.700 y el año anterior 4.100. Haga una tasa de crecimiento. Defina. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Sí me hice entender o no? Creo que sí sería hallar la variación que hay porcentual y así pronosticarla para 2025 para saber cuánto creció eso. Exactamente. Por ejemplo, me lo voy a inventar para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Okay. Lo voy a hacer para trabajar. Entonces digamos que la evaluación en el año 2020, ¿de qué año estoy haciendo acá? ¿2020, 2019? Sí, 2020. 2019 y 2020. Bueno, entonces digamos que en el año, es que este lo puse, están por acá, espera. Quitémosle los decimales. 2019 y 2020, aquí está con punto B. Entonces 2019, la tasa representativa del mercado cerró en 4.100. Okay. Y aquí cerró en 4.700. Esto es un ejemplo, ustedes lo buscan en internet, muchachos. Solamente para que sepan cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Haga una tasa de crecimiento. ¿Listo? Definan cuánto. Entonces, bueno, lo mismo, la misma formulita sirve para tantas cosas, vean. Entonces, año actual, ¿cierto? Sí, menos el año anterior sobre el año anterior. Sobre el año anterior. Por 100. Listo. Entonces, por acá le pongo porcentaje. Y dice, miren, ¿creció en cuánto? Un 15%. En un 15%. Entonces, yo sé que esa tasa se devalúa en un 15%. Porque si yo me pongo a analizar acá, yo digo, mire, la tasa representativa de mercado cerró en 4.100 en el año 2009 y 4.700 en el año 2020.
es decir, que hubo un incremento de la devaluación de la moneda. ¿Qué significa eso? Que cada vez la moneda de nosotros vale menos, ¿cierto? Entonces lo voy a tomar como referencia. Vuelvo y repito, yo repito porque cuando yo repito siempre pasa igual. Yo repito y no lo hacen, siguen haciendo lo mismo. Primero, lean el informe de gestión, muchachos, tienen todas las cosas. Van a misa, van bien, repartan bien. Claro, porque entonces, ¿cómo hacemos para hacer el informe de gestión? Todo tiene que estar documentado, claro. Para que piensen en mi ratito todas las mañanas. No, profe, ya no. Entonces, vean, 15%, vean. Diferencial cambiario sobre la deuda. ¿Qué significa el diferencial cambiario sobre la deuda? Usted sabe que entre más se devalúe la moneda, si usted tiene deuda afuera, pues más se le va a incrementar. ¿Cierto? Diferencial cambiario en cuentas comerciales. A ver, yo supongo que no vieron cuenta corriente, balanza de pagos en banco, ¿cierto? Cuando uno determina la balanza de pagos se conforma por balanza comercial, balanza de servicios, balanza de transferencias y balanza de factores. Dentro de la cuenta corriente. ¿Listo? Dentro de la cuenta corriente entonces está la balanza comercial. ¿Qué determina la balanza comercial? La balanza comercial está determinando solamente exportación e importación de bienes. Solamente eso. Sí. Entonces cuando usted mira, por ejemplo, Colombia ¿qué exporta? Exporta flores, exporta petróleo, exporta café, bla, bla, bla. Y dice, y otras, todo lo que usted exporta, ahí entran todas las cuentas pequeñas, ¿verdad? Si yo me voy a este rubro, dice diferencial cambiario en cuentas comerciales. Estoy diciendo, miren, está negativo en mi ejemplo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que le importó. Es que la balanza comercial, en la balanza de pagos, todo lo que usted importa va negativo. ¿Por qué? Porque usted entra el bien, pero saca la plata a pagar, ¿cierto? Por eso va negativo. Es decir, que seguramente a usted, obviamente, si dice que mi tasa representativa del mercado creció un 15%, probablemente ese diferencial cambiario pues, va a ser más grande. ¿Cierto? Porque cuando usted importó, por ejemplo, mercancía o importó materia prima o importó cualquier tipo de bien, al devaluarse la moneda, pues va a ser mucho más costoso, ¿sí o no? Entonces, a eso se refiere esas dos cuentas. Se las explico porque puede que usted la tenga en su rubro. Ya miramos qué tiene. ¿Listo? Entonces, con base a eso, pues yo lo voy a tener como referencia y yo digo, bueno, entonces me dije un 15%, ¿cierto? ¿Nos dio? Sí. Listo, entonces un 15%. Vean. Entonces yo lo voy a tomar para esas dos. ¿Y por qué? Porque estoy hablando del diferencial cambiario. Por eso de la devaluación. Eso como referencia. ¿Sí estoy siendo clara hasta el momento? Bueno, listo, entonces hagamos la misma operatividad. Entonces decimos que vamos a coger el último, que en este caso sería 450, y lo voy a multiplicar por este valor que es el 1 más el 15%, ¿cierto? Ay, Listo. Dios. Claro, vean, tiene lógica, ¿cierto? 517.500. El diferencial cambiario, es decir, estas son las deudas, ¿no? La primera es que, por ejemplo, esa empresa deba a una entidad financiera en el exterior. Y esta es cuando usted importa cualquier tipo de bienes, está hablando de cuentas comerciales, ¿cierto? Cuentas comerciales. Entonces cojo la base, lo multiplico, 1 más el 15%. Bien. Tiene lógica también, ¿cierto? 609.500. Acuérdense que va negativo, ¿por qué? Porque es una importación. Las importaciones van negativo porque entra el bien, pero sale el dinero. Por eso va negativo. ¿Listo? Por eso va negativo. Ahí ustedes ven un crecimiento, claro, de ver o de pagar 530.000, ahora estoy pagando 609.000. ¿Y esto a qué se le retribuye? A la tasa representativa del mercado, que hubo una variación del 15%, es decir, de un crecimiento del 15%, es decir, que se devaluó la moneda nacional en un 15%. Y le creció la Ese deuda. tipo de afectaciones son las que yo quiero que usted me explique. ¿Me hago entender? Es decir, no solamente es identificar el balance en un análisis horizontal, porque pues ustedes ya lo hicieron, es muy fácil, ustedes lo vieron, ¿verdad? Pero saber por qué. El por qué pasó eso. ¿De qué? Bueno, la tarifa,
pues vuelvo y busco la tarifa representativa del mercado y identifico entonces que sí, efectivamente hubo una devaluación de la moneda en un tanto por ciento. ¿Listo? En las páginas del DANE, en la página del Banco de la República, y ahí encuentran tasas representativas del mercado desde el año UPA hasta ahora. ¿Listo? ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Amortización. ¿Qué es amortizar? ¿Qué es amortizar? ¿Ustedes ya vieron eso? ¿Qué es amortizar? La reducción de un valor activo o pasivo. ¿Qué es Así. amortizar? Es cuando se reduce el valor de un activo, ¿no? Cuando se reduce el valor de qué? De un activo. O de una deuda también. O de una deuda. Sí, o un pasivo. Entonces, cuando usted va a una entidad financiera y usted dice, ¿en cuánto me amortizo? Es decir, ¿en cuánto estoy cancelando mi deuda? ¿Se acuerdan? Usted no ha ido a la entidad financiera y le dan a usted como una tablita, como De un amortización, simulador sí. en donde dice, mire, este es el pago a capital, este es el pago a intereses y esta es la amortización. Es cuando usted va restando, ¿cierto? No, vaya, saquen un ratito, un día. Mentira, no vayan, está la tasa supremamente alta. No vayan, no hagan eso. Ahorita no pidan créditos por nada. Bueno, entonces, con base a eso, no sé si hay amortización. Ya. No van a empezar después porque yo me los conozco. Entonces dicen, no, profe, como yo vi que no hay nada de eso, pues yo puse lo mismo del año 2024. No van a hacer eso. Que yo ya me sé todos los cuentos. ¿Listo? Ya uno se robía por unas cosas cuando ya ve tanto de eso, ¿cierto? Entonces, no hagan eso, porque eso me quiere, ¿por ustedes o a mí? Pues por ustedes. Yo ya me sé esto. Pero la idea es que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, no vayan a hacer eso, ¿listo? Primero miremos amortización de derecho de marco, pues diga, yo lo voy a colocar igual porque definitivamente no Hoy sé si no hubo tengo. amortización de la deuda, no tengo el dato, pero ustedes sí lo tienen. Es que yo no tengo un informe de gestión, esto lo tengo solamente para poder explicar. ¿Listo? Seguramente ustedes sí tienen amortización. Seguramente, por eso hay que ver. ¿Vale? Bueno, los misceláneos netos, no sé si han visto ese rubro o se lo han explicado. Los misceláneos netos son esos gastos que representan como tal un soporte en la compañía. Por ejemplo, lo que tenga que ver con gastos con procesos de impuestos. Que a un empleado hay que capacitarlo. Esos gastos van dentro de esos gastos misceláneos. Son gastos pequeños pero representativos dentro de la organización. Se denominan gastos misceláneos netos. Entonces yo puedo decir, voy a colocar exactamente el mismo porque pues no tengo como tal algo que me indique ese valor. ¿Listo? Otros gastos, entonces, ¿qué son, señores? Buenas. Señora. No tenía. Profe, ¿esos mismos misceláneos son gastos diferidos? No, esos van abajo. Espérame que hace parte de los impuestos diferidos, impuestos corrientes y diferidos, que ya voy para allá, que son los impuestos de la renta. ¿Listo? Entonces esos gastos misceláneos, perdón, los otros gastos, ¿cómo los hallo? Sumarlos, ¿no? El total de otros gastos. Entonces, como suma, y voy a coger todos los otros gastos que usted ya está. ¿Cierto? ¿Sí o no? Comprobamos, miremos esto. ¿Listo? Utilidades antes de impuestos, ¿qué cojo? El resto. ¿Qué cojo? La utilidad de operación menos Utilidad de operación, y le voy a restar con los ¿cuál? gastos, con el total de gastos. ¿Sí? Bueno, y entonces ahí están los diferidos, los que me estaba preguntando la compañerita. Utilidades antes de impuestos, impuestos sobre la renta, corrientes y diferidos. Los diferidos, a ver, los impuestos de la renta son los corrientes y los diferidos. ¿Cuáles son los corrientes? Lo que usted paga por impuesto de renta sobre las utilidades. Acuérdense que los impuestos de la renta se pagan sobre las utilidades y los ingresos que tienen en un periodo fiscal la compañía, ¿cierto? Entonces, para este año, ¿cuánto va a pagar las empresas o los grandes
30%. ¿30 qué? 34%. 34, acuérdense que va bajando, Sí, va bajando. 34%. El año pasado pagaron 35, es decir que esos balances que ustedes tienen ahorita pagaron sobre el 35%. ¿Listo? Habría que mirar, ¿verdad? Bueno, entonces con base a eso, los corrientes van sobre el total de esa utilidad. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Ah, pues yo llego y cojo mi utilidad antes de impuestos, es decir, este valor, y yo le puedo sacar el 35%, que está acá, miren, ya lo hice. ¿Sí? Cogí mi utilidad antes de impuestos y le multipliqué por el 35%. Eso es. Acuérdense que esto no es solo declarar, este sí es pago. ¿Listo? Sí. Impuesto de la renta. Y los diferidos. Vean, yo todos se los tenía acá pronosticados. Para el diferido, para que me entendieran que es el diferido, yo les tengo acá un ejercicio pequeño. Resulta que mi compañía, por acá lo tengo, por acá, mírenlo acá está. Lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan entender. Ay, mucho mi exageración. ¿Cómo se saca un impuesto diferido? A ver, los diferidos es cuando puede haber, digamos, un periodo fiscal en donde los gastos sean mayores a los ingresos, ¿cierto? Cuando los gastos son mayores a los ingresos, eso va a ser, digamos que algo negativo para la compañía. Pero eso le puede servir a usted a favor para futuros periodos de pago de impuesto de la renta. Es decir, usted paga su impuesto a la renta y resulta que el año anterior usted tuvo un diferido negativo, es decir, que tuvo un periodo fiscal malo, en donde los gastos eran mayores a sus ingresos, ¿cierto? Entonces usted lo toma a su favor, es decir, usted lo tiene derecho, usted como grande contribuyente, tiene derecho a restarlo de su impuesto para que su base gravable sea menor. ¿Me hago entender? Por ejemplo, miren este ejemplo para que ustedes lo tengan bien. Una empresa dentro de su balance tiene un gasto fijo de oficina. Entonces, comprado el 1 de enero de 2021 por un valor de 100 millones de pesos. ¿Listo? Según su política contable, la vida útil de las edificaciones están entre 10 a 100 años. Esta oficina en particular se está depreciando contablemente en 40 años. Por otro lado, la oficina contablemente tiene una revaluación de ese activo fijo, es decir, de ese edificio, y dice que el valor razonable es por 50 millones más. Es decir, que en total él dice que esa edificación vale 150 millones de pesos. Sigamos. Fiscalmente, en el estatuto tributario, exactamente en el artículo 137, se establece que para edificaciones adquiridas a partir del año 2017, la vida útil fiscal es del 2.22. Si usted coge entonces su calculadora y divide, por ejemplo, los 40 sobre los 100 años, ¿cuánto les da? Los 100 años sobre los 40. Los 40 años de la depreciación le va a dar a usted 2.5%, ¿cierto? Pero resulta que lo que nos dice el estatuto tributario es que no se devalúa a 40 años, sino a 45 años, ¿verdad? Entonces usted coge los mismos 100 y lo va a dividir ahorita sobre los 45 y le da 2.22%, que es exactamente lo que me dice el ejercicio. ¿Sí ven ahí? Dicen, miren, la vida útil fiscal es de 2.22%. ¿Por qué? Porque realmente no son 40, sino 45 años. Es decir, se deprecia en 45 años. Con base en esta información procedemos a realizar una comparación tanto de cifras contables como fiscales. Es decir, una cosa es el valor contable y otra cosa es el saldo fiscal. ¿Cómo lo hallamos? Permítanme, yo disminuyo acá un poquitito para que ustedes puedan ver la tabla que yo les hice acá. Entonces, hay dos cuentas, esto es contable, esto es pura contabilidad, sino para que ustedes sepan qué es o cómo se difiere. Primero está la cuenta de oficina, el saldo contable, que es como les dije ahora, la edificación está revaluada en 150 millones de pesos, porque dijeron no vale 100, realmente vale 150, como cuando usted compra un apartamento, lo compra en 400, pero usted no lo vende en eso, ¿cierto?
Usted lo vende en 500, en lo que usted quiera, ¿verdad? Porque ese tipo de activos fijos sí se revalúan, diferente a un automóvil, ¿cierto? El automóvil no le pasa eso. No, Se ellos evalúa, van devaluando. ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que ese es el saldo contable, 150 millones. Resulta que la depreciación acumulada es el 2.5%, ¿se acuerdan? Sí. De los 100 dividido en los 40 años, ¿verdad? Eso nos da 2.5%. Es decir que, miren, tal como lo dice ahí, usted coge los 150 millones en el 2.5% y la depreciación le va a dar 3.750.000. Es decir, que se está depreciando cada año, ¿cuánto? 3.750.000. ¿Por qué tomo 150 millones? Porque eso fue lo que el saldo contable nos dice. Eso es lo que vale ese tipo de activo fijo. En el saldo fiscal es tal cual como usted lo compró, que en este año sería, en este caso, perdón, serían los 100 millones, ¿verdad? Pues una cosa es el saldo contable y otra cosa es el saldo fiscal. ¿Usted cómo lo va a contabilizar? Los 150 millones, que es el total del activo fijo, o el saldo fiscal, que es realmente el valor en lo que me costó, le costó a la compañía adquirir el activo fijo, que son 100 millones de pesos. ¿Cuál es la depreciación? Pues usted coja los 2.22, porque según el estatuto tributario nos decía que no es a 40 sino a 45 años, ¿se acuerdan? Entonces de ahí sacamos ese 2.22%, por si se preguntan de dónde sale ese porcentaje. Se cogen los 100 años, que es el año de depreciación total de la vida útil de ese bien, y lo dividen en 45, para que le den 2.22. Eso me da un total de 2.220.000. Listo. Diferenciación temporaria, que de ahí se saca el diferido, que es la diferencia entre lo que me costó el bien más lo que estoy vendiendo, menos lo que estoy viendo. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Los 50 millones, ¿verdad? Y aquí la diferencia que va entre la depreciación acumulada contable versus la depreciación del saldo fiscal. Es decir, en la diferencia de los 40 a los 45 millones, de lo que dice el estatuto tributario y lo que nos da el ejercicio. Ahí nos da entonces una diferencia de 1.530.000. ¿Listo? Usted coge entonces, vean, aquí me paro en la celdita para que sepa cómo lo hice, coge la diferencia temporaria, que son los 50 millones, y lo va a restar con la depreciación acumulada. Eso le va a dar a usted un valor de 48.470.000. Sobre ese valor, según la ley, para que usted haga ese diferido, para contestarte la pregunta, coges ese valor y lo vas a multiplicar por el 35%, que es equivalente al impuesto de la renta. ¿Me hago entender? Así se saca el diferido. ¿Cómo sabemos? Cada entidad pudo haber comprado un edificio, el otro no lo compró, el otro tuvo más gastos, el otro tuvo más ingresos, y con base a eso es que nosotros sacamos el diferido. Todos, según la ley, las grandes empresas o grandes contribuyentes sí deberían tener dentro de sus estados financieros la cuenta de diferidos, según la ley. O sea, sí es obligación para grandes contribuyentes, que son empresas grandes. ¿Listo? Entonces, con base a eso, pues yo hice mi tarea. Miren, yo cogí entonces el valor, me paro en la celda para que ustedes miren y lo multipliqué por el 35%. Ese valor es el que yo coloqué aquí arribita, que es este, miren. Como yo lo estoy dando en miles de pesos, pues por eso no lo puse en millones de pesos. Por eso puse, en este caso, 16.950. ¿Listo? Bien, entonces con base a eso, como es una depreciación, y lo pongo porque positivo, miren, es una depreciación y lo pongo a mi favor, ¿cierto? Porque yo digo, se me depreció el bien. Entonces, eso me sirve a mí para que mi base del total de gastos sobre la renta, en este caso, pues sea diferente. Entonces, si yo me paro en este valor, mira, yo estoy diciendo aquí tuvo que haber habido más gastos que ingresos, por eso el valor es, en este caso, una diferencia, ¿cierto? Pero si yo me paro acá, que fue el año 2019, perdón, aquí hubo una suma, ¿cierto? Porque fue un saldo a favor, es decir, que la base gravable fue mucho más grande, por eso el total del gasto de la renta fue de 500.000, mayor en el 2019 frente al 2020. Y acá, pues obviamente también me da una sumatoria, que sería, en este caso, este con este. Listo.
Utilidad neta. ¿Cómo sacamos la utilidad neta? Sumando los tres valores que encontramos. El impuesto sobre la renta, el corriente, el diferido y el total. ¿Cómo sacamos la neta? La utilidad antes de impuestos menos el total de gastos sobre la renta. La utilidad antes de impuestos, es como mi utilidad antes de impuestos sería ¿cierto? Menos, ¿cuál? El total de gastos sobre la renta, porque yo ya estoy restando el impuesto a la renta para que me quede la utilidad neta. Así lo vamos a proyectar. ¿Dudas? De momento no. ¿Me dicen entender? Miremos qué hay que tienen ustedes. Dos.